Porque ayer por la tarde sujetos armados intentaron asesinar a balazos a un comensal en la famosa, en la turística Colonia Roma. ¿En qué momento comer en un restaurante de lujo en plena Roma se volvió una actividad de alto riesgo? ¿Cómo se explica que un tipo entre con un casco, camine directo a una mesa, saque un arma y apunte a la cabeza de un abogado, sin que nadie, absolutamente nadie, lo detenga antes de jalar el gatillo? ¿Y cómo es que el tiro no salió, pero sí los de afuera? La Ciudad de México está acostumbrada a lo absurdo. Pero esta vez, el absurdo trajo silenciadores, motocicletas de escape y cámaras que no grabaron nada útil. El escenario, el restaurante Pargot, uno de esos lugares donde el menú es más largo que la lista de sospechosos de cualquier caso judicial. El protagonista, un abogado de renombre, Carlos Leiva. ¿El antagonista? Un hombre sin rostro, con casco, con prisa y, sobre todo, con un objetivo muy claro. El arma se trabó. Un milagro para unos, un error técnico para otros, pero lo cierto es que esa falla mecánica cambió el curso de lo que ya estaba escrito como ejecución. El atacante huyó, y con él se desató el caos, disparos desde afuera, clientes arrastrándose bajo las mesas, y una colonia entera, la Roma, icono turístico y cultural de la capital, convertida en escenario de una película que nadie quería protagonizar. Hasta ahí, lo que los titulares te contaron. Pero hay muchas cosas que no se dicen. Como por qué Carlos Leiva, un abogado ligado a casos de alto perfil, estaba comiendo solo. O porque su atacante no falló por nervios, sino por un maldito percutor que decidió tomarse el día libre. O como Arfuch, que llegó en menos de una hora con operativo incluido, reaccionó como si ya supiera que algo así podía pasar. Porque lo que pasó en el Pargot no es un hecho aislado. No es un susto más en una ciudad acostumbrada a vivir con miedo y pretender que no pasa nada. Es una grieta más, una rajadura visible en el barniz de seguridad con el que se ha querido maquillar la capital. ¿Quién quiere silenciar a un abogado en plena comida? ¿Y por qué hacerlo justo en la Roma, justo en ese restaurante, justo cuando parecía que todo estaba tranquilo? Este no es un intento fallido de ejecución. Es un mensaje. Uno que fue disparado aunque la bala no saliera. Y ese mensaje va más allá de Carlos Leiva, más allá del restaurante y más allá de la colonia Roma. Así que vamos a abrir ese expediente no oficial. Vamos a revisar lo que las cámaras no muestran, lo que los comunicados no dicen, y lo que la ciudad prefiere no pensar mientras sigue comiendo en la terraza. Porque el verdadero peligro no fue el balazo que no salió, sino todo lo que sí salió después. Carlos Leiva no es cualquier abogado. En el papel figura como litigante de alto perfil, especializado en derecho penal, y en los últimos años ha tenido entre manos casos que, curiosamente, tienden a desaparecer de los medios antes de que alguien pregunte demasiado. No da entrevistas, no publica columnas, no aparece en conferencias. Pero está. Siempre está. Como esos nombres que se repiten en los márgenes de documentos clasificados. Como una sombra que se mueve entre los juzgados, fiscalías y despachos de los verdaderos tomadores de decisiones. Cuando supimos que el objetivo del ataque había sido él, los engranes del rompecabezas comenzaron a girar, aunque la imagen final todavía no encaje. Carlos Leiva ha defendido empresarios acusados de lavado de dinero, policías investigados por desaparición forzada, y hasta algún que otro familiar incómodo de políticos con fuero. Algunos dirán que solo cumple su labor. Otros que cobra por callar más de lo que cobra por hablar. Pero lo que está claro es que no es un civil común. Y lo que pasó el martes no fue un error del destino. El restaurante Pargot es un lugar peculiar para morir. O, en este caso, para casi morir. Con su decoración Art Deco, sus ventanales amplios y esa sensación de exclusividad disfrazada de cotidianidad, se ha vuelto el lugar favorito de quienes quieren mostrarse sin parecer que lo hacen. Influencers, editores de moda, empresarios que usan mocasines sin calcetines y abogados con secretos. Y ahí estaba él, sentado en la terraza, pidiendo un filete que seguramente costaba lo mismo que una quincena en salario mínimo. Tranquilo. Sin guardaespaldas. Sin prisa. Sin miedo. Omar García Harfuch no llegó como cualquier funcionario. Llegó como quien ha hecho de la guerra su protocolo. Se bajó de la unidad blindada,
habló con los mandos, saludó a los civiles y dio la orden de asegurar la zona como si se tratara de un sitio estratégico de seguridad nacional. No fue casualidad. No fue teatro. Fue control. Y aquí entra el primer detalle que casi nadie ha querido mirar de frente. ¿Por qué el propio Arfuch acudió personalmente a la escena? Porque, a menos que el objetivo tenga un peso específico muy alto, un intento de ejecución, fallida o no, no amerita la presencia inmediata del secretario de Seguridad de la CDMX. A menos que el ataque no haya sido solo contra una persona, sino contra lo que esa persona representa. Ahora bien, ¿quién quiere ver a Leiva fuera del tablero? ¿Y por qué usar un método tan directo, tan sucio, tan expuesto? Porque aquí es donde la cosa se pone incómoda. Cuando alguien con poder real quiere desaparecer a alguien sin dejar rastro, lo hace con sigilo, con precisión. Pero lo que pasó en Pargot fue otra cosa. Fue una ejecución pública fallida, sí. Pero sobre todo, fue un espectáculo. Uno que buscaba ser visto. Que no tenía problema en aparecer en todos los noticieros. En viralizarse. En convertirse en tema de sobremesa en las mismas mesas donde pudo haberse consumado el crimen. La balacera del Pargot fue una anomalía, sí. Pero también fue una fisura. Un recordatorio de que incluso los territorios disfrazados de progreso pueden tener sus propios fantasmas, sus propias cuentas pendientes, sus propias ejecuciones a medio terminar. La respuesta vecinal no se hizo esperar. En redes sociales abundaron las historias, yo estaba ahí, vi cómo corrían, pensé que era una broma. Pero ninguna de esas voces quiso, ni quiere, ir más allá del susto. Como si el pacto tácito fuera claro, si callas, la Roma sigue siendo un buen lugar para vivir. Si preguntas demasiado, quizá te toque conocer el lado que no sale en las fotos del brunch dominical. La policía acordonó. El restaurante cerró. Los medios llegaron. Y al día siguiente, la vida siguió como si nada. Pero las cámaras del C5 no grabaron lo suficiente. El rostro del atacante sigue sin identificarse. La moto de escape no aparece. Y Leiva. Leiva guarda silencio. Hay quienes dicen que recibió una advertencia. Otros creen que el mensaje fue más amplio, dirigido a toda una red de poder que se mueve en los márgenes del sistema legal. Pero en cualquier caso, el silencio de Leiva pesa más que 1000 entrevistas. Y ese silencio también habla. Habla de miedo. De acuerdos. De códigos no escritos. De esa zona gris donde la ley se mezcla con el interés, y donde los protagonistas saben que a veces es mejor quedarse callado que correr el riesgo de hablar de más. En esta historia no hay un cártel adjudicándose el ataque. No hay narcomantas. No hay declaraciones de guerra. Lo que hay es un tipo con casco, una Glock atascada, y una colonia entera conteniendo el aliento mientras la ciudad se hace la distraída. Y es que el crimen en la Roma no es como el crimen en Tepito o en Iztapalapa. Aquí no hay sirenas sonando cada 15 minutos. Aquí, el control no se impone con balazos, hasta que se impone. El verdadero poder no necesita gritar. Solo necesita recordarte, de vez en cuando, que está ahí. Esperando. Observando. Capaz de actuar en cualquier momento, incluso en el corazón de la burbuja hipster que muchos creen invulnerable. La balacera en Pargot fue un acto de brutalidad quirúrgica en una zona donde los ataques no se miden en muertos, sino en lo que se deja de decir. En la Roma, el crimen no necesita matar para demostrar poder. Le basta con dejar una bala trabada, una escena inconclusa, y un miedo que se disfraza de indiferencia. Hay algo que este país ha aprendido por las malas: cuando Arfuch aparece primero en la escena del crimen, no es por curiosidad. Es porque la escena ya venía caliente desde antes. Como si los sistemas internos supieran de antemano que algo iba a pasar, y que valía la pena tener al jefe allí, no para investigar, sino para marcar territorio. Los movimientos de Arfuch fueron quirúrgicos. Coordinó el perímetro, habló con los testigos, dio órdenes directas, y controló a la prensa. Todo con esa mezcla suya de frialdad calculada y presencia operativa que impone respeto incluso en zonas donde lo cool ha reemplazado al sentido común. No parecía sorprendido. No hizo gestos de preocupación. Parecía alguien que ya había repasado el expediente antes de llegar. Porque si Arfuch tenía información previa sobre una amenaza contra Carlos Leiva, ¿por qué no se le asignó protección? ¿Por qué no hubo vigilancia preventiva?
¿Por qué se permitió que alguien armado llegara hasta una mesa sin ningún filtro? Y si no sabía nada, ¿cómo es que llegó tan rápido, tan preparado y tan enfocado? Sabían que algo podía pasar. Tal vez no el día exacto, tal vez no el lugar concreto, pero la posibilidad ya estaba sobre la mesa. Y eso nos lleva a pensar que no fue un atentado espontáneo, sino parte de una cadena más larga, más silenciosa, más estructurada. El nombre de Leiva había estado rondando en esferas que no se cruzan con las del ciudadano promedio. Audios filtrados, menciones en expedientes sellados, conversaciones incómodas entre jueces, policías y ministerios públicos. No estaba en el ojo del huracán, pero sí muy cerca del borde. Y eso, en este país, es más peligroso que estar en el centro. Porque en la narrativa oficial, lo que ocurrió en Pargot fue un intento de homicidio frustrado, con un sospechoso no identificado y un operativo exitoso que evitó una tragedia mayor. Pero la narrativa que no se contó, la que Arfuch fue a contener con su presencia, es otra, la que habla de una guerra fría entre estructuras legales y extralegales, la que sugiere que hay listas negras circulando y que a veces el silencio vale más que la justicia. Es curioso que, en su breve aparición ante los medios, Arfuch evitara dar detalles. Dijo lo justo. Habló de investigación en curso, cámaras analizadas, peritajes avanzados. Palabras de manual. Pero su lenguaje corporal decía otra cosa. No estaba allí para buscar respuestas. Estaba para asegurar que las preguntas no se salieran de control. El operativo posterior fue igual de revelador. Cierres parciales. Patrullas estáticas. Personal de inteligencia recogiendo testimonios al oído. Todo perfectamente medido. Todo cuidadosamente silencioso. Como si se tratara más de cerrar una herida antes de que infecte, que de buscar a un atacante que, hasta ahora, sigue siendo un fantasma. Porque si el crimen no fue un crimen común, la investigación tampoco puede serlo. Y si Arfuch actuó tan rápido, tan certero y tan selectivo, ¿qué otras piezas del tablero están moviéndose sin que lo notemos? En una ciudad como esta, donde todo parece diseñado para que sobreviva sin mirar demasiado, los disparos que no suenan tan bien dejan heridas. Y el intento de ejecución en el restaurante Pargot, aunque no se haya consumado, terminó impactando en muchos más que en su objetivo original. A veces, el balazo que no mata es el que más duele. Porque no deja un cuerpo. Deja silencio. Desde el martes, varios nombres comenzaron a desaparecer de las conversaciones. Algunos dejaron de contestar el teléfono. Otros cancelaron comidas, viajes, reuniones. La clase política bajó el volumen. Las fiscalías, tan rápidas para hablar de cualquier narcomenudeo que implique a 3 adolescentes y un sobre de cristal, esta vez se mantuvieron en pausa. No hubo conferencia de prensa. No hubo fotos del arma. No hubo hipótesis públicas. Solo un comunicado escueto, sin firma, sin rostro, como si eso bastara para explicarle a la ciudad por qué alguien intentó asesinar a plena luz del día a un abogado conocido, y nadie parece saber nada. Porque aquí hay algo más que miedo. Hay una conciencia colectiva, especialmente entre quienes mueven hilos tras bambalinas, de que hay batallas que no conviene pelear. Que hay nombres que no se mencionan, documentos que no se filtran, videos que no se revisan. Y si uno de esos nombres es el de Carlos Leiva, entonces el mensaje está claro, la línea entre poder y peligro es más delgada de lo que parece. El restaurante Pargot, sin quererlo, se convirtió en altar y advertencia. El lugar que una vez fue símbolo de estatus, elegancia y normalidad ahora carga con la sombra de una ejecución interrumpida. La fachada sigue igual, pero el eco de ese clic seco, ese intento de disparo que no fue, todavía rebota entre las paredes. Y aunque la sangre no llegó al mantel, la mancha invisible quedó ahí. Grabada. Insistente. Incómoda. Lo más perturbador, sin embargo, no es el silencio oficial. Es el silencio social. Porque lo que hace unos años habría generado protestas, manifestaciones o escándalos mediáticos, hoy apenas provoca una ceja levantada y un suspiro resignado. Otra más, dicen algunos. ¡Qué suerte tuvo!, murmuran otros. Y todos siguen con sus vidas, con sus cafés, con sus playlists de lofi en el fondo. En ese contexto, la figura de Arfuch adquiere otra dimensión. Porque si bien muchos lo ven como el rostro de la seguridad, otros lo perciben como el administrador de una tensión constante.
Un equilibrio frágil entre el orden que se promete y el caos que se permite. Su presencia en la Roma no fue solo para garantizar justicia. Fue para recordarnos que él también sabe hasta dónde estirar la cuerda sin que se rompa. Y eso, aunque pocos lo digan, genera una mezcla rara de confianza y temor. Porque si fue advertencia, entonces hay un mensaje más profundo. Algo que no se trataba de matar a Leiva, sino de asustar a todos los que se le parecen. Una especie de aviso de sabemos dónde estás, con quién comes y a qué hora te sientas. Pero si fue un error, si de verdad querían matarlo y la pistola falló, entonces estamos ante un escenario aún más caótico, el de un sistema donde ni siquiera los atentados son precisos, donde todo puede salir mal, incluso para los asesinos. Carlos Leiva no murió. Y eso, paradójicamente, podría costarle más caro que haber sido enterrado con honores y silencio. En un país como este, donde la muerte limpia expedientes y el olvido borra responsabilidades, seguir con vida tras un atentado es casi una condena. Porque implica que aún sabes. Que aún puedes hablar. Que aún representas una amenaza. Y, lo más peligroso, que aún estás en juego. No hay reportes médicos, no hay entrevistas filtradas, no hay reaparecimiento mediático. Solo el rumor de que Leiva ha salido de la ciudad, tal vez del país. Que cortó comunicación con todos. Que su familia ya no vive donde vivía. Que cambió de número, de rutina, de piel. Y eso nos dice todo sin decir nada. El mensaje es clarísimo. El precio de sobrevivir es desaparecer por tu cuenta antes de que alguien más lo haga por ti. Leiva no fue elegido al azar. Nadie va a matar a un abogado por una deuda de restaurante. Lo que él sabía, o lo que podía probar, o incluso lo que se negó a firmar, es lo que lo puso en la mira. Y eso deja claro algo más inquietante: si intentaron matarlo a él, ¿a cuántos más han logrado borrar sin que nadie se entere? ¿Cuántos más aceptaron callar antes de llegar al punto del balazo? En la lógica de los grupos de poder, un atentado fallido puede ser más útil que uno exitoso. Porque genera un efecto de eco, un trauma flotante. No hay mártir, no hay funeral, no hay causa. Solo hay miedo. Miedo multiplicado. Y ese miedo hace el trabajo más eficiente que una bala certera. Porque se propaga solo. Se infiltra en las oficinas, en los despachos, en las llamadas cifradas. En las decisiones que ya no se toman. En los expedientes que dejan de moverse. En los casos que se congelan. Afuera, la historia ya caducó. Los medios de siempre pusieron la nota, usaron el adjetivo escalofriante y pasaron al siguiente tema. Pero adentro, donde realmente importa, el atentado sigue vivo. Como un archivo abierto. Como una advertencia sin firmar. Como un disparo que no entró en la piel pero sí en la conciencia colectiva. ¿Y Arfuch? Arfuch entendió esto desde el primer segundo. Por eso su respuesta fue inmediata, quirúrgica, medida. Él sabe que no se trata de resolver el caso. Se trata de contener el efecto. De administrar el trauma. De evitar que el eco se convierta en clamor. Carlos Leiva ya no puede ejercer igual. Ya no puede caminar igual. Ya no puede confiar igual. Y lo más probable es que ya no quiera hablar nunca más. Sobre nada. Con nadie. Porque entendió que sobrevivir a un atentado en México es menos un alivio que una condena perpetua. Un recordatorio constante de que el perdón nunca fue parte del trato. Que el sistema no te salva. Solo te da la oportunidad de borrar tu nombre antes de que otros lo hagan. Porque cuando un profesional del derecho, alguien que conoce el sistema desde adentro, opta por el silencio absoluto, no es por cobardía. Es porque sabe que ya no hay garantías. Ni para él. Ni para los suyos. Ni para nadie. Sabe que la protección es selectiva. Que la justicia es estética. Que la seguridad es una ficción con chaleco antibalas. Porque al final, el disparo que no salió fue más efectivo que 1000 balas certeras. No solo por lo que evitó, sino por todo lo que consiguió: sembrar miedo sin necesidad de sangre. Modificar comportamientos sin usar tribunales. Cancelar carreras sin necesidad de pruebas. Y dejar claro que, en esta ciudad, el crimen ya no necesita matar para ganar.